forman mediante la endocitosis o la fagocitosis o la formación de autofagosomas, digamos, tienen un contenido heterogéneo según lo que en ese momento estén procesando las enzimas lisosomales, o si fuese un cuerpo residual, o sea, un resto de la actividad que no se pudo degradar. En general no va a tener siempre una forma en particular, sino que va a ser heterogéneo. De las mitocondrias, me interesa un poco recalcar que además de cómo se ven en la micrografía electrónica, como aquello que hoy vieron otra donde estaban redondas y eso, recuerden eso, ¿no? Que la forma puede variar mucho. Les voy a mostrar una cosa acá. Déjame compartir un segundito. Esto que ven acá. No estás compartiendo. Ah, ¿no compartí? ¿Qué pasó? Ah, no, le puse. No me anduvo el botón de compartir. ¿Ven? Esto es un... Ay, perdón. Esperen un cachito. El sonido no sale, ¿no? No. Está, bien. Porque tiene sonido el video y lo voy a sacar porque si no me interviene. Ahí. Pero no sé si se ve ahí bien todo. Pero es esto que les quería mostrar. Esto es una micrografía de fluorescencia que está marcándose. Se marcaron las mitocondrias con una sonda fluorescente y se ven al microscopio óptico, no es electrónico esto, ¿no? Entonces no vemos la estructura interna, sino que vemos todo como con luz fluorescente, acá en blanco, porque está en blanco y negro, las mitocondrias. Y si ustedes se fijan, hay mitocondrias largas, como esta que ven acá, otra que es redondita, como esa que ven ahí. Y además las mitocondrias se mueven, se fusionan, se desarman en forma constante durante. Ven, por ejemplo, eso que está ahí es una parte más grande de lo que están viendo ahí. Y ven, miren, ahí están mostrando cómo se fusionan, cómo se fisionan, cómo se separan, cómo es ahí. Eso es una célula en cultivo que la están visualizando a diferentes tiempos. O sea, se puede hacer también como tomando muchas tomas una atrás de la otra y armar el video. Pero quería mostrarles eso, ¿no? Que las forman redes, forman redondelitos chiquitos, forman cosas muy largas. Se entrelazan, se fusionan, se desarman. Y en una micrografía electrónica también podemos ver o redonditas o no, pero a veces también que hay que tener en cuenta el tipo de corte que aparece en la micrografía. Seguimos nomás. Pero me parece que a veces visualizar las cosas está bueno, ¿no? O sea, en esa célula, por ejemplo, había muchas mitocondrias. Y hay otras células que tienen las mitocondrias muchísimo más largas, y hay otras que las mitocondrias son todas redonditas, y eso se correlaciona también con la funcionalidad mitocondrial. En general, que tienen mitocondrias muy chiquitas, tienen una cadena de transporte de electrones, o sea, como que tienen menos cantidad de la cadena y tienen una funcionalidad energética más glicolítica, o sea, generan energía más a base de glicólisis en el citosol, o sea, eso varía. Si bien las mitocondrias están siempre, la actividad puede variar. Y eso se relaciona con la forma, por eso es importante saber la forma. Una pregunta, ¿y lo de la cadena de transporte de electrones, no, en qué organelo verías? No entiendo, a qué se refiere. Está la cadena de transporte de electrones, son complejos proteicos que son, la mayoría de ellos son proteínas transmembrana de la membrana mitocondrial interna. O sea,
La cadena de transporte de electrones son como muchos complejos proteicos que están allí y se distribuyen en la membrana mitocondrial interna y en particular de las crestas, no en la parte que queda contra la externa. Refiere a la cadena respiratoria, ¿no? Es eso. Ah, pensé, Sí. claro, ya ya La entendí. cadena respiratoria utiliza, o sea, transporta electrones entre los distintos complejos Claro, sí, y al mismo tiempo consume oxígeno. sí. Y todos esos electrones se los vas transportando entre los distintos componentes del complejo hasta que llegan a la ATP sintasa y al mismo tiempo que se transportan esos electrones se va generando un gradiente de hidrógeno, que esa energía que se genera hace que después la ATP sintasa use esa energía para generar los enlaces que generan el trifosfato. Sí, la síntesis de ATP. Claro, o sea, esto no es porque no lo puedes ver en las micro. Yo entendí, no entendía. Claro, no lo podés Claro, no ver. puedes ver el transporte de electrones en un. Claro, no podés ver el transporte de electrones, no podés ver las proteínas, o sea, por lo menos en la gran mayoría. Hay algunas micrografías que, que muestran con mucho aumento ¿cómo es que se dice? Unas estructuras en la membrana, sobre todo eso corresponden a la ATP sintasa, que es un complejo macromolecular bien, bien grande, es enorme. Y bueno, y se podrían, se ven como unas estructuras ahí, pero sobre la membrana, con un aumento muy grande de la membrana mitocondrial interna de las crestas. Pasamos a la siguiente, ¿quieren? Bien. Esta dice, la vesícula membranosa representada en el vesículo, en el dibujo, pertenece a, y ahí le mostré las opciones. ¿Cuál sería la correcta? Yo creo que el liso, porque no era el de síntesis de lípidos. Aunque puede ser un bolazo también. ¿El retículo plasmático liso? Sí, pero no sé. Dudo. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Alguien? Sí, estoy de acuerdo. Bien, bien, es esa sí. Es esa sí. En esa, digamos, otra cosa que pueden hacer si no saben es empezar a mirar las otras, ¿no? O sea, en este caso, si ustedes saben que la síntesis de lípidos ocurre, o sea, es la mejor manera. La pregunta explora si ustedes saben dónde se sintetizan los lípidos, en realidad, o si reconocen cuál es el organelo que sintetiza el lípido. Entonces, si ustedes ya miran la imagen y ya saben la respuesta, la buscan a ver si está. Y si, bueno, en otros tipos de preguntas que ustedes no están seguros, bueno, empiezan a mirar las demás. Si fuese aparato de Golgi, ¿qué me representarían acá? ¿Me representarían las sintetasas de lípido? No, me representarían, yo qué sé, otra cosa. Y así. Pero acá es bien fácil en el sentido si ustedes lo saben, ¿no? Bueno, empiezan a mirar las demás a ver si logran descartar. Dale, seguí nomás. Y nada, esta imagen se las traje más que nada para que vean que en realidad, vieron que está, o sea, el retículo endoplasmático, ¿se acuerdan que era una membrana? Las membranas son bicapas, bicapas lipídicas, digamos. En realidad, como ven en esta imagen, las sintetasas de los lípidos, o sea, las enzimas que unen lípidos, que sintetizan los fosfolípidos y todo eso, están en la membrana externa. O sea, están en la monocapa externa. ¿Qué es lo que ven acá? En realidad se van a añadir fosfolípidos a esta otra membrana.
a la membrana externa, la que está del lado citosólico. Por eso, después tienen estas otras enzimas, que son las filipasas, ¿qué es lo qué piensan que hacen estas enzimas? Que se llaman filipasas. ¿Movimiento? ¿Qué tipo de movimiento? Flip-flop. Exacto. Hacen el flip-flop. Entonces ven que esta simetría que se generó porque añadieron membrana solamente a la parte externa, estas enzimas hacen el flip-flop y los cambian a esta otra. Que es lo mismo que habíamos hablado para la membrana plasmática, que en realidad tenía que mantener una asimetría entre sus membranas. Que vieron que acá está la asimetría esa, justamente dada por las flipasas. Que acá en el retículo plasmático se llama, por lo menos en inglés, es la scramblasa. No sé si dice scramblasa en español o tiene otro nombre. No sé cómo se llama en español, habría que buscar. Pero cumple esa función, ¿no? O sea, es una flipasa en realidad, se llama distinto, pero es una flipasa. Lo que hace es cambiarla de lugar, ¿no? esta imagen en realidad se las traje solamente para que vean que los lugares donde están puestas estas proteínas no son al azar. Y nada, pasamos a la siguiente si quieren. Que acá tengo las dos siguientes en una sola, pero está. La 23 dice, señale el siguiente esquema. En el siguiente esquema, la ruta biosintética seguida por, y hay una serie de proteínas que van a tener distintos destinos en la célula. Acá ya pasamos al siguiente tema, ¿no? Ya dejamos organelos intercelulares y pasamos a lo que es tráfico vesicular. ¿Y qué les parece? ¿Una proteína mitocondrial? ¿Cómo sería el pasaje de una proteína mitocondrial? Del citosol en la mitocondria. ¿Así? Sí, así. Bien. O sea, se sintetiza en el citosol, que es donde están los ribosomas, y va hacia hacia la mitocondria directamente. ¿A una proteína nuclear? Del citosol al peroxisoma. ¿La nuclear? Ah, no. Ahí está. Estaba siguiendo la flecha de dibujo, perdón. Del citosol al núcleo. Perdón. Ahí va. Del citosol al núcleo. No sé por qué se me están haciendo flechas extras, pero está, se entiende. Y ahora sí, Bien. del citosol al peroxisoma. Bien, ahora sí. Del citosol al peroxisoma. Después dice, una proteína secretada al espacio extracelular. Y no hace siempre el citosol al lugar que dice la letra, tipo, no se puede sintetizar en ningún No. otro lado. A ver, El aparato de Golgi. Claro, en realidad yo haría citosol, retículo endoplasmático, después el Golgi y después a la vesícula secretoria. Ahí va. Bien. Ahora, no estoy siguiendo el orden, tipo. La proteína nuclear de citosol. Ah, está, ya entendí. ¿Y puedo hacer solo este camino? Sí o sí tiene que pasar por el aparato de Golgi, ¿no? Bien, sí o sí tiene que pasar por el aparato de Golgi. Pero es puede ser necesario- un endosoma también, ¿no? ¿O Puede no? ser un endosoma. Podría, sí, en realidad no por este camino, pero... ¿Es O sea, necesario que se almacene en una vesícula eso. secretora? Y sí, porque si no, no podría difundir o sea, no puede pasar así por la membrana, tipo. Ahí va, Chau. sí, en eso estamos de acuerdo. Tiene que estar en una vesícula secretora,
Pero, bueno, no sé en realidad a lo que refiere la imagen con vesícula secretora, porque vieron Sí, que hay dos tipos de transporte, ¿no? Está, como habíamos hablado hoy, que Laura había nombrado el transporte vesicular constitutivo y el regulado. ahí va. Que yo creo que en realidad la vesícula secretora de acá corresponde al regulado, que sería como el que se almacena en la vesícula por un tiempo hasta que llega una señal que lo hace liberarse. Claro. Y ahora el constitutivo sería, llegó al aparato de Golgi, el aparato de Golgi lo tiró para afuera y lo tiró para afuera, se fue. Claro, o sea, es en una vesícula, sí, siempre es un transporte mediado por vesículas, pero no siempre tendría que ser una vesícula que se almacena durante un tiempo, podría ser una secreción constitutiva, o sea, que la vesícula vaya directo a la membrana. O sea, lo dejamos acá, pero tengan en cuenta esa diferencia. Puede ser una vesícula que se mantiene por un tiempo hasta que llegue una señal, o una vesícula que sale directamente. O sea, podría ir directo al espacio en el sentido de que, por ejemplo, Así. déjame anotar, a ver. Ahí va. Así para mí también sería válido, porque Sí. si no, acá deberíamos poner vesículas acá, Claro, sí, o es sea, verdad. y ahí no ponemos vesículas. Entonces, podría ser así como la primera, o podría ser la... Que van directo a la membrana, o sea, que van para la membrana. Claro, van en vesículas, sí, pero no en vesículas de secreción, digamos. Claro, que no esperan a ninguna señal de ningún lado. O Claro, sea, ahí está. y lo de la proteína de la matriz de peroxisoma es citosol, núcleo peroxisoma. No entendí eso. No. No. Ah, porque entendí que habían dicho eso, pero no entendía. No, sí, pero El se citosol, confundieron, Sol. Ah, ok. No, para el peroxisoma se sintetiza en el citosol y se transloca el peroxisoma. O sea, pasa al peroxisoma. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Después dice, una proteína integral de la membrana plasmática. María citosol, retículo endoplasmático, aparte de Golgi, endosoma. ¿Del aparato de Golgi al endosoma? Sí. ¿Y ¿No cómo llega sería la... igual que la otra? O sea, igual que el azul que dijimos que puede ser. O O sea, sea, igual que como esto? fuera constitutiva. No, que la otra, que esa. Pero acá se va al espacio extracelular. Entonces no sé. Y sería muy Pero no parecido, está, ¿no? Pero no y está sí o sí de la cerrado. membrana se queda, o sea, sí, las constitutivas no van a la membrana. Sí, es lo mismo, pero en vez de irse se queda en la membrana. Ya está. Claro. Claro, Ahí tenés que va. dibujar una flecha más cortita y listo. Igual, pero más cortita. Exacto. O sea, sería, en vez de estar como adentro de la vesícula, están literalmente en la membrana de la vesícula. Entonces, cuando se fusionan con la membrana plasmática, van a quedar en la membrana plasmática. Están ancladas a la membrana, ¿se entiende? No va, la E no va al endosoma. No. No. No, Ok. porque el endosoma forma parte en realidad de otra ruta. De la endocitosis. No me gustó esa Porque flecha, forma la- la voy a poner por acá. Ahí va, me gusta más, me gusta más. Bueno, igual ahora hablamos del endosoma. Y una enzima lisosomal. Citosol, retículo, aparato, lisosoma. Bien, perfecto. Claro, porque una enzima del aparato, eso es lo del endosoma, eso es al revés, ¿no es? O sea, va del endosoma al aparato de Golgi. Tipo, como que no es la vía de contraria, digamos. Podría, pero no.
Lean bien la letra del ejercicio. Ahí va. Claro, es la síntesis, claro. Exacto. Les está pidiendo específicamente por la ruta biosintética secretora. Ahí está. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho también que habían dos tipos de transporte vesicular? El de la ruta biosintética secretora y el de la ruta endocítica, que es como para recuperar membranas o meter otras moléculas hacia adentro de la célula. El endosoma participaría de ese transporte, de esa ruta, de la ruta de meter hacia adentro. Acá estamos viendo las cosas que salen para afuera o que salen de un lugar a otro en la propia célula. ¿Se entendió eso? Por acá está el endosoma ahí puesto, ¿qué les parece? ¿El endosoma produce enzimas del aparato de Golgi? Mm, No entiendo para qué está ahí eso entonces. O sea, no sé si capaz que lean la parte de la vía esta que involucra el endosoma, porque no sé si lo tienen muy claro ahí. O sea, Bueno, las se ve que vías no. que están dibujadas hasta ahí, si fuese o sea, vamos a terminar antes de seguir con esa pregunta, vamos a planteárnoslo después. Vamos a terminar con la pregunta. Bien, entonces una enzima que va al aparato de Golgi, ¿cómo haría? ¿Qué ruta haría? Citosol, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi. Bien, Una cosa que les quería comentar, que cuando dibujé las vesículas dibujé mal. O sea, Mm. dibujé una acá que no iría. Creo que dibujé una ahí que no va. O sea, del citosol va al retículo, pero no va por una vesícula. O sea, acá sí. Ahí va. En ¿Vieron que cualquiera de estos puse, lugares hay vesículas. ¿Tá? vieron que puse flechas de distintos colores, ¿no? Eso es básicamente porque hay tres tipos de transporte, o tres diferentes clasificaciones de transporte. ¿Conocen cómo se llaman? ¿O cuáles serían cada uno? Vesicular y los otros no sé. ¿Y el vesicular cuál sería? ¿El azul, verde o el rojo? El azul. Bien, es el azul. O sea, el transporte, ¿se acuerdan que al principio hablamos que la célula está hecha de compartimentos, o sea, tiene compartimentos adentro, entre ellos que están encerrados por membrana? Las vesículas también están encerradas por membrana. Entonces, todos esos compartimentos son como, digamos, como topológicamente iguales, o sea, equivalentes, digamos. Por eso el retículo plasmático se comunica con el aparato de Golgi y viceversa, a través de vesículas, y todos estos a través de vesículas, transporte vesicular. No pasa exactamente eso con el transporte del citosol al retículo, o del citosol al mitocondrio, al peroxisoma o al núcleo. Lo que pasa con el núcleo ya lo vimos, ¿se acuerdan que estaba? El núcleo en realidad sería como continuo con el citosol, pero tiene esos complejos de poros nucleares que en realidad no permiten el pasaje de ciertas moléculas. Pero sí pueden pasar moléculas muy pequeñas, o pueden pasar moléculas determinadas para entrar al núcleo. Eso sería el transporte a través de poro nuclear. Y después tiene el tercer tipo, que sería el que va a la mitocondria, al peroxisoma o al retículo, que es otro tipo diferente, que yo ya les dije la palabra de qué es lo que pasa. Y es que en realidad, si lo piensan, tipo acá, en este tipo de transporte se sintetiza la proteína y entra al núcleo. Y en este otro tipo de transporte, la proteína ya está almacenada todo y se va mandando. Lo que va a pasar en este otro es que, digamos, como que la proteína no atraviesa, o sea, no llega al organelo
pasando ni por un poro, ni con una vesícula que se va a fusionar con la membrana del organelo. Sino que va a pasar a través de transportadores, como unas otras proteínas de membrana que van a meter esas proteínas hacia adentro. Eso se llama translocación. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Pero las vesículas no son translocación, entonces. No, son un transporte vesicular. En realidad lo que hacen las vesículas es, como las membranas son como equivalentes, digamos, se van a fusionar. Recuerden que Claro, sí, sí. lípido y lípido como que pulsionan y se van a juntar. Entonces sería más una fusión. Creo que acá tenía... Sí, bueno, me quedan esas fechas, las dejo ahí. Ah, bueno, déjala así, pero ese esquemita del Bruce Albers está bueno. Ven, acá es el transporte a través del poro nuclear, después acá el transmembrana, o sea, la translocación, y acá el transporte vesicular. Que este esquema en realidad les muestra los dos, les muestra cómo entran y cómo salen, o sea, las dos rutas como al mismo tiempo. O sea, ahí lo que tienen, sin ser el nuclear, que ya lo vimos, es que en el caso de las proteínas que van a las mitocondrias, su síntesis termina en el citosol y después se trasloca, después de que terminó su síntesis. O sea, se sintetizó en el citosol, y su secuencia señal es reconocida por la molécula específica que reconoce la señal que la dirige a la mitocondria o al peroxisoma, después que la proteína está formada y plegada y la lleva a la membrana mitocondrial o a la del peroxisoma, y ahí atraviesa la membrana por un poro, como decía. O sea, tiene que atravesar la membrana. O sea, cuando hay que atravesar la membrana, eso es una translocación. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. ¿Y Bien. dónde más hay otra translocación ahí en el esquema que teníamos antes? Que son las flechitas rojas ahí. Mitocondria, peroxisoma, hay translocación. ¿Dónde más? Retículo. El citosol del retículo. Del citosol al retículo. Y hay que atravesar la membrana del retículo. ¿No? ¿Y eso ocurre cuándo? Después que se terminó de sintetizar la proteína. Antes. ¿No? Es como que va ocurriendo a medida que la proteína se traduce. Ahí va. Sí. Co-traducción. Cotraducción, ahí va. O sea, a la mitocondria el peroxisoma es post-traduccional y a la luz del retículo es cotraduccional, es al mismo tiempo que se está sintetizando. Es por eso básicamente que el retículo el retículo endoplasmático rugoso tiene los ribosomas asociados, ¿no? Claro. ¿Se entendió esto? Sí. Lo que podría pasar, que supongo que quizá por eso está puesto también el endosoma ahí, es que si este endosoma se formó como para degradar algo, me parece a mí, voy a dejar en azul, no sería, lo que les dibujo ahora, esperen un poquitito, voy a dibujar en amarillo. Imagínense que el endosoma lo que tiene un contenido que captó del exterior extracelular, del exterior celular, ¿no? O sea, tiene una membrana que es parte de la plasmática y tiene algo en el interior que es del exterior celular, ¿no? Entonces, o sea, en este caso, o sea, para que se degraden, va a tener que
el lisosoma, o sea, las enzimas lisosomales van a tener que entrar al endosoma y formarse lo que sería el endosoma tardío. Y eso puede ocurrir en parte, supongo yo, por un lisosoma preexistente que ya tiene las enzimas y está a la espera, o también podría ocurrir, esperen un cachito que voy a cambiar de color, que de repente las enzimas lisosomales vayan directamente acá, digamos. Algo así. Como que no formen un lisosoma como tal, y que vayan directamente por una vesícula de transporte directo al endosoma. Supongo que eso puede llegar a pasar también y quizá por eso o sea, como que podría ser una flechita igual a las otras azules, pero con enzimas lisosomales. Creo que ya. Sí, acá está eso que decía Laura, esta flechita acá. Y después sí, después la pregunta 24 ya respondimos todo con la 23. Creo que sí, que fuimos respondiendo, ¿verdad? La parte de cotraduccional y posttraduccional ya lo hicimos, que con el retículo es co y con la mitocondria peroxisoma es posttraduccional. Identificar los compartimentos vinculados entre sí lo hicimos con este código de colores y dijimos que era cuál. Y después lo de identificar con microfotografías electrónicas lo hicimos con la primera pregunta del Claro. taller. Sí. O sea, importante miren, leer bien la pregunta, ¿no? Porque dice, indique cuál o cuáles de las rutas que indicó en el esquema constituyen casos de translocación cotraduccional y posttraduccional. En el caso del núcleo, ¿cómo sería? Pero en el caso del núcleo no era una translocación. Exacto, no es una Ah. translocación. Por eso les digo, lean bien, o sea, el ingreso al núcleo es posttraduccional, pero no es una translocación. ¿Ya? Y me parece que no había más preguntas, era la última esta, ¿no? ¿O había otra? Sí, es la última, sí. Ya la siguiente es de otro ejercicio, del taller que viene. Bien, el taller que viene, que es el viernes. Sí. Y no, esto otro que tenía era para mostrarles esto del citosol a un compartimento, y cuando son dos compartimentos iguales, o sea, dos compartimentos, digamos, el transporte es a través de vesículas. Pero nada más, es básicamente lo mismo que acá. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, Nos vemos el viernes 6:30 entonces. dale, gracias. Si quieren, la Pepe